O sea, a ver, imaginemos por un momento heredar las contraseñas de un familiar y de pronto tener el poder absoluto de borrar o mantener viva su existencia digital. Uf, suena a ciencia ficción, pero es una realidad. Totalmente. O fíjate en esto otro, pensar en un videojuego infantil con toda su estética súper colorida que mediante un algoritmo totalmente opaco incita a un adolescente a apostar dinero real para conseguir pues una simple recompensa virtual. Una recompensa que ni siquiera existe físicamente, claro. Exacto. Hoy no vamos a hablar de, bueno, de teoría legal abstracta o de estos debates académicos aburridos a puerta cerrada. Hoy vamos a hacer una inversión profunda en las reglas precisas que están intentando rediseñar cómo interactuamos todos con nuestras pantallas. Sí, porque el reto fundamental que plantea el marco normativo actual, a ver cómo lo explico, es cómo un Estado intenta estructurar y domar lo que, a todos los efectos, ha operado como el salvaje oeste digital durante las últimas 2 décadas. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a descifrar cómo España ha ido tejiendo una red de contención jurídica que es, la verdad, complejísima. Muy compleja, sí. Tenemos sobre la mesa un compendio brutal. Arranca con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo y la Ley Orgánica de 2018, pasa por el Esquema Nacional de Seguridad y desemboca en una respuesta que parece casi de emergencia, ¿no? Sí, el ambicioso anteproyecto de Ley Orgánica de 2024 para la protección de menores. Eso es. El objetivo para quienes nos escuchan es traducir toda esta maquinaria legislativa enorme para entender su impacto tangible en el día a día. O sea, desde el derecho a ignorar un mensaje del jefe un viernes por la noche hasta cómo se persigue penalmente a quien crea una imagen falsa con inteligencia artificial. Claro. Y lo fascinante de este punto es que la evolución de estos textos revela un cambio de paradigma brutal. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que, en los primeros compases de la regulación de Internet, la ley se obsesionaba con aislar y proteger la variable técnica, o sea, el dato puro y duro. Se legislaba para salvaguardar un número de teléfono o un código postal. Ya, la información en crudo. Exacto. Sin embargo, los documentos más recientes demuestran que el legislador ha comprendido algo vital, y es que el dato ya no es un mero registro alfanumérico en un servidor. Claro, es mucho más que eso. Es una extensión directa de la psique humana. La protección ha pasado de ser puramente técnica a buscar la salvaguarda de la integridad física y mental de las personas, sobre todo en estos entornos inmersivos. ¡Madre mía! Pero toda esta nueva coraza, claro, no surge de la nada. Antes de entrar en cómo se está intentando proteger a los adolescentes hoy, que es el tema candente, creo que hay que mirar a los cimientos. Sí, hay que entender de dónde venimos. El ecosistema actual opera bajo una arquitectura dual que rige para cualquier ciudadano europeo y está dominada por siglas que suenan súper burocráticas como RGPD, LOPDGDD y ENS. Totalmente. Y la división de funciones en esa base legal es muy ilustrativa. Por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso RGPD, opera a nivel europeo estableciendo el consentimiento explícito como una barrera inquebrantable. Y con unas multas que asustan, ¿no? Ostras, ya te digo, está respaldado por un régimen sancionador que puede fulminar hasta el 4% de la facturación global de una empresa. Opera básicamente en el ámbito de la soberanía individual. Vale, ese es el RGPD. ¿Y el ENS? Pues en paralelo, el Esquema Nacional de Seguridad, el ENS, es un estándar autóctono muy centrado en la infraestructura. Su meta es garantizar la confidencialidad y la integridad operativa de los sistemas del sector público. Y de sus proveedores privados también, según veo en las fuentes. Exacto. Todo esto frente a ciberataques a gran escala. O sea, a ver, si lo visualizamos en un plano físico, para entenderlo mejor, es como si el RGPD fuera ese guardaespaldas personal que camina a tu lado y decide a quién puede acercarse a hablar contigo en medio de una multitud. Me gusta esa analogía, sí. Y mientras tanto, el ENES es, digamos, el diseño arquitectónico de los muros de hormigón y las alarmas sísmicas de la cámara acorazada del Banco Central, asegurando que los activos de toda la sociedad no colapsen. Oye, pues es una distinción arquitectónica súper acertada, la verdad. Y fíjate, sobre ese suelo europeo y estructural que comentas, España edificó en 2018 su propia adaptación monumental. La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que tiene tela el acrónimo, LOPDGDD. Sí, el acrónimo es impronunciable casi.
Pero el título 10 de esta norma introdujo conceptos que alteraron por completo la relación laboral y personal con la tecnología. Es que ese título 10 esconde aplicaciones cotidianas enormes. Por ejemplo, formalizó el derecho a la desconexión digital. Algo fundamental hoy en día. Claro, de repente ignorar un correo de trabajo fuera del horario laboral dejaba de ser, no sé, un acto de rebeldía para convertirse en un derecho blindado por ley. Y también fijó lo que decíamos al principio, el testamento digital. Así esa potestad para que los herederos decidan el destino de los perfiles sociales de un fallecido. Es interesantísimo. Y luego hay detalles hiperespecíficos en la gestión del espacio físico. Me llamó mucho la atención el tema de los plazos de la videovigilancia. Sí, el tratamiento de las cámaras de seguridad ilustra muy bien la voluntad de limitar la memoria institucional. La norma impone, sin rodeos, que cualquier grabación de videovigilancia pública debe ser destruida de forma automática en un plazo de un mes. ¿Un mes? Ni un día más, eso es. El sistema asume que si en 30 días no se ha reclamado esa imagen para una investigación policial o judicial, carece de utilidad legítima, se convierte en un riesgo para la privacidad. Claro, salvo que graben a alguien cometiendo un delito en ese mismo momento, imagino. Exacto. La única excepción es la captación de un delito flagrante. En ese caso, la cinta no se borra, pero el custodio tiene la obligación de entregarla a las autoridades en un plazo máximo e improrrogable de 72 horas. Ostras, 72 horas es una ventana de reacción minúscula para, yo qué sé, una comunidad de vecinos o el dueño de un comercio local. Es muy poco tiempo, sí. Obliga a actuar rapidísimo. Y hablando de pequeños detalles con un impacto vital enorme para los ciudadanos, hay que mencionar lo que hace esta ley de 2018 con los sistemas de información crediticia, los famosos ficheros de morosos. Un tema que ha arruinado vidas, literalmente. Totalmente. Establece un límite de exposición máxima de 5 años para cualquier deuda. Pero lo revolucionario, y esto me parece clave, es que excluye categóricamente cualquier deuda inferior a 50 euros. La lógica aquí parece ser evitar la ruina financiera de alguien por un error administrativo trivial, ¿verdad? Claro, es que la desproporción era un problema sistémico enorme. Antes de esta limitación, un individuo podía haber denegado una hipoteca o un crédito vitalicio debido a una disputa de 20 euros por una penalización de un router de Internet que nunca devolvió. Madre mía, es que suena chiste, pero era real. Muy real. Por eso la ley interviene para equilibrar la balanza. Protege el tráfico mercantil, por supuesto, y alerta sobre impagos reales, pero elimina de raíz la posibilidad de utilizar estos registros como una herramienta de extorsión corporativa para microdeudas. O sea, toda esta coraza legal de 2018 construyó un muro súper robusto alrededor de la privacidad adulta. Sí. Pero claro, dejó la puerta principal completamente abierta para los nativos digitales, para los chavales. Ahí estuvo el gran fallo. Porque la LOPE de GDD fijó la edad para consentir el tratamiento de datos de forma autónoma en los 14 años, y esto nos adentra de lleno en la parte más crítica de las fuentes que estamos analizando, el anteproyecto de ley orgánica de 2024, que es a todas luces una maniobra de rescate frente a una crisis que las leyes anteriores no supieron prever. Es una maniobra de emergencia, sin duda. El diagnóstico en la memoria de este anteproyecto de 2024 se fundamenta en un cruce de datos clínicos y sociológicos que son insoslayables. Sí, las fuentes recogen informes muy potentes. Exacto. Recoge informes del psicólogo social Jonathan Haidt, cruza variables de UNICEF y del observatorio Red.es. Y el resultado económico, fíjate, es devastador. ¿En qué sentido? Pues que en España, los costes del sistema sanitario derivados de hospitalizaciones por problemas de salud mental en la juventud han pasado de representar 12,3 millones de euros anuales a superar los 66,5 millones. ¡Wow! Un incremento de más del 500%. Es que eso amenaza con desbordar cualquier red de atención pública, por muy preparada que esté. Totalmente. Y el origen de esta saturación se vincula, en los textos, con unas pautas de comportamiento que están radicalmente alteradas. Como el dato ese de UNICEF, ¿no? Ese mismo. El dato que señala que el 58,4% de los adolescentes duermen físicamente con el móvil conectado en su habitación. Es una barbaridad. Evidencia una exposición ininterrumpida. La ley documenta cómo esta hiperconectividad sin filtros está induciendo desde trastornos de la conducta alimentaria hasta daños cognitivos por el consumo diario de desinformación. Claro,
Y la reacción legislativa a este diagnóstico es súper contundente. Elevar la edad para el consentimiento digital autónomo de los 14 a los 16 años, lo que iguala a España con países que tienen una línea más dura como Alemania o Irlanda. Un cambio drástico, sí. Pero a ver, aquí es necesario plantear un debate sobre la fricción social que esto genera. Porque claro, al prohibir que un joven de 15 años gestione su propio perfil en una plataforma donde está literalmente toda su clase del instituto, ¿no se corre el riesgo de infantilizar a una generación entera y aislarla de su ecosistema natural de socialización? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el legislador justifica esta restricción basándose en una asimetría de fuerzas muy evidente ¿Asimetría entre quiénes? entre el usuario y las plataformas. Los algoritmos actuales operan mediante sistemas de recompensas intermitentes y están diseñados por ingenieros del comportamiento para maximizar la retención de la atención. Ya saben perfectamente cómo engancharnos. Frente a esta maquinaria, un individuo de 14 años, cuya corteza prefrontal todavía está inmadura. Que es el área del cerebro encargada de regular los impulsos, claro. Exacto, y de planificar a largo plazo. Pues ese chaval carece de defensas cognitivas. No se trata de aislar por paternalismo de verdad, sino de aplicar un principio de protección por diseño. Ya veo. Y además, el anteproyecto trasciende la edad contractual e interviene el espacio físico, educativo y sanitario directamente. Claro, ahí es donde se establece el famoso uso cero de terminales móviles en las etapas de infantil y primaria y la norma del dispositivo apagado en secundaria. Una medida muy aplaudida por muchos docentes, por cierto. Me lo imagino. Pero lo que resulta realmente sintomático del nivel de esta crisis es que la sanidad pública se vea obligada a incorporar de forma oficial tratamientos para adicciones sin sustancia. O sea, reconocer médicamente que una pantalla te genera la misma dependencia neuroquímica que, no sé, que un narcótico. Es fuertísimo. Pero claro, modificar el comportamiento humano a través de prohibiciones normativas tiene un techo de eficacia muy bajo si el entorno digital circundante sigue siendo tan hostil. Totalmente. Por ello, la estrategia legal del anteproyecto de 2024 vira hacia la modificación de la arquitectura tecnológica en sí misma. Obligando a las marcas. Sí. Obliga a los fabricantes de dispositivos electrónicos con acceso a Internet a integrar sistemas de control parental que vengan activados por defecto desde la propia fábrica. El esfuerzo para desproteger el dispositivo debe recaer en el adulto. Invierte la carga actual. Ah, es un enfoque muchísimo más realista. Es como intentar convencer a alguien de que haga una dieta estricta, pero encerrándole dentro de una pastelería industrial con barra libre. Muy buena comparación. Al final, la voluntad individual siempre acaba cediendo ante el entorno. Y ojo, hablando de entornos diseñados para doblegar la voluntad, la norma ataca de frente a los famosos loot boxes, las cajas botín de los videojuegos. Ese es un tema crítico. Sí, se propone una prohibición total de acceso a estos mecanismos para cualquier persona menor de edad. Pero, basándonos en los documentos, ¿cómo definen exactamente las fuentes esta práctica para justificar, una erradicación tan tajante? Pues mira, la fundamentación técnica es sumamente severa. Los informes que sustentan la ley demuestran una identidad funcional entre los mecanismos de estas cajas botín y los juegos de azar tradicionales regulados. O sea, los consideran tragaperras. Básicamente. El proceso psicológico es calcado. El jugador realiza un desembolso económico real, se activa un algoritmo sustentado en el azar puro y opaco, y se entrega una recompensa de valor percibido muy incierto. Claro. Este condicionamiento operante está generando conductas de consumo irreflexivo y, lo que es peor, sentando las bases neurológicas para la ludopatía en etapas muy críticas del desarrollo. Visualizar esto es escalofriante. Básicamente, se han instalado máquinas tragaperras digitales con diseños súper brillantes y animaciones festivas en el centro exacto de un parque infantil virtual. Una locura consentida hasta ahora. Un ecosistema donde el chaval entra a jugar con amigos y termina condicionado a pagar para obtener una ventaja estadística invisible. Y fíjate, de la arquitectura del juego, la regulación salta directamente a quienes monetizan la atención dentro de ese juego. Los creadores de contenido, claro. Los influencers. Que la ley los rebautiza, me encanta, bajo el aséptico término de usuarios de especial relevancia. Sí. Y esa categorización impone un cambio de estatus legal brutal. Ya lo creo. El marco legal los extrae de su posición de usuarios individuales y los somete a obligaciones que tradicionalmente estaban reservadas en exclusiva para las grandes cadenas de televisión. Como si fueran Mediaset o A3 Media. Vaya. Tal cual.
alineándolos con la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y para activar este nivel de escrutinio, un creador debe cumplir 3 criterios simultáneos. ¿Cuáles son? Primero, facturar más de 300.000 euros anuales por esta vía. Segundo, aglutinar 1 billón de seguidores en una única plataforma, o 2 millones de forma agregada. Y tercero, haber publicado un mínimo de 24 vídeos en el ejercicio anterior. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, fíjate. Ese último requisito de los 24 vídeos es la clave. Actúa como el filtro que separa, pues, un éxito viral accidental de alguien que tiene una estrategia de programación y emisión profesional. Exactamente. Separa al amateur del profesional. Restricción de publicidad de alimentos ultraprocesados. Si esas son funciones que en una tele normal gestionan departamentos legales enteros. Es una buena pregunta. Pero la filosofía del legislador prioriza el impacto sobre la infraestructura. Si un individuo tiene la capacidad de congregar a 2 millones de menores frente a una pantalla cada tarde, Sí, y monetizar esa atención atrayendo publicidades puertas. eso es, pues el daño potencial por la emisión de contenido inapropiado es indistinguible del que podría causar un canal de televisión por cable. Ya, visto así. La ley argumenta que el nivel de influencia masiva exige, innegablemente, un nivel proporcional de responsabilidad corporativa. Y para garantizar que los menores no accedan a contenidos calificados para adultos por estos creadores, se requiere abandonar el viejo modelo de confirmación de edad. Ah, claro, ese formulario obsoleto de haga clic aquí para confirmar que nació antes de 2006. El que cualquier niño salta en 3 segundos, sí. Claro. ¿Y cuál es la alternativa entonces? La alternativa técnica que exige la normativa para la verificación real de la edad orbita en torno al proyecto EIDAS 2. La futura cartera de identidad digital, ¿no? Exacto. El reto aquí es demostrar la mayoría de edad de un usuario frente a una red social sin entregarle paralelamente el nombre, los apellidos o la fecha exacta de nacimiento. Porque eso violaría los principios del RGPD, del que hablábamos antes. Justamente. Entonces, la solución técnica, según leo en el análisis, se basa en pruebas criptográficas de conocimiento cero. Suena muy técnico, pero es brillante. Sí, a ver, el sistema de identidad del Estado actúa como intermediario y le entrega a la plataforma un token matemático que confirma que el usuario es mayor de edad, pero sin revelar ni un solo dato personal adicional. Es una validación ciega y segura, sí. Es alucinante. Sin embargo, todo este sofisticado castillo de regulaciones administrativas, desde las plataformas hasta los creadores, se desmorona por completo cuando el objetivo de quien usa la tecnología es causar daño de forma maliciosa e intencionada. Ahí entramos en un terreno muy oscuro. En ese umbral, el derecho administrativo cede el testigo a la herramienta punitiva suprema del Estado, que es el Código Penal. Palabras mayores. Sí, las reformas analizadas en los textos abordan modalidades delictivas que han mutado radicalmente gracias al abaratamiento del poder computacional. Te refieres a los deepfakes, ¿verdad? Claro, el exponente más claro es la tipificación de estas ultrafalsificaciones. La creación del artículo 173 bis castiga de forma específica la difusión no autorizada de audios o imágenes generados por inteligencia artificial. Imágenes que simulen situaciones sexuales o gravemente vejatorias. Exacto, con el fin de menoscabar la integridad de la víctima. A ver, alguien podría argumentar que la difamación visual siempre ha existido. O sea, a través del montaje fotográfico de toda la vida o programas de edición clásica. ¿Por qué requiere esta tecnología una modificación urgente y súper específica del Código Penal? Por la aniquilación de la negación plausible. ¿La negación plausible? Sí, a ver, un montaje fotográfico tradicional solía dejar rastros visuales evidentes de manipulación. El público siempre dudaba un poco. Ya se notaba el píxel o el recorte raro. Eso es. Pero la inteligencia artificial generativa actual crea material sintético con tal nivel de fotorrealismo y precisión biomecánica que el ojo humano y a menudo el escrutinio pericial rápido simplemente no detecta el fraude. Es que no hay forma de distinguirlo. Y el descrédito social de la víctima es inmediato y absoluto. Además, las fuentes jurídicas inciden mucho en la violencia que supone la cosificación extrema. La capacidad de tomar la identidad biométrica de alguien, que suelen ser abrumadoramente mujeres y menores de edad. Sí, y convertirla en una marioneta digital para el consumo morboso. ¡Qué horror! Y para frenar este nivel de agresión, las fuentes revelan otra adaptación penal que, conceptualmente, a mí me parece alucinante. Las órdenes de alejamiento de los entornos virtuales. Es un avance jurídico tremendo. Sí, porque se ha modificado el articulado
para permitir a los jueces prohibir el acceso de un condenado a foros específicos, a redes sociales o a plataformas de mensajería. Y esto plantea una pregunta importante, claro. La jurisprudencia que sostiene esta medida, que está articulada en la sentencia 547/2022 del Tribunal Supremo, redefine por completo la sociología del espacio digital. ¿De qué manera? Pues el tribunal dictamina que una red social no es un mero medio de comunicación, equivalente, por ejemplo, a la línea telefónica sobre la que profieres una amenaza. Entonces, ¿qué es para el juez? La red social es, a todos los efectos legales, el lugar de comisión del delito. ¡Guau! Es el espacio público donde ocurre la agresión y donde se perpetúa la victimización a través de la viralidad. O sea, ¿cómo se conceptualiza el espacio virtual? Por tanto, expulsar al agresor de esa plataforma es, literalmente, el equivalente jurídico a desterrarlo físicamente de la plaza mayor del pueblo para proteger a la víctima. Esa es la idea exacta. Pero claro, la aplicación técnica de ese destierro a mí me parece un callejón sin salida policial. O sea, ¿cómo demonios se expulsa a alguien de una red descentralizada o de un foro online global? Claro, ahí está la trampa. Un condenado podría utilizar una red privada virtual, una VPN, enmascarar su tráfico a través de un nodo en otro continente y crear un perfil completamente anónimo en cuestión de minutos, burlando la orden del juez sin despeinarse. Ese es el talón de Aquiles de la medida punitiva sin lugar a dudas. El anonimato inherente al diseño original de Internet choca frontalmente con la necesidad de ejecutar sentencias penales restrictivas de este tipo. Lógico. Y por esta misma fricción operativa, las instituciones europeas están acelerando la implantación del eIDAS 2 que comentábamos hace un rato. Ah, todo cuadra ahora. Claro. Si el acceso a ciertas infraestructuras críticas de comunicación requiere una vinculación criptográfica a una identidad ciudadana real, el destierro virtual deja de ser una quimera para convertirse en un simple bloqueo de credenciales a nivel de servidor. Todo vuelve a la arquitectura del sistema, fíjate. Siempre. Pero claro, una arquitectura sin un régimen sancionador creíble, o sea, sin consecuencias económicas reales, es papel mojado. El sistema necesita enseñar los dientes. El título 9 de la LOPD-GDD estructura un mecanismo de multas y plazos de prescripción que son muy matemáticos. Sí, los tiempos de persecución de las infracciones operan en una escala progresiva, fundamentada en la gravedad económica del castigo. ¿Cómo funciona esa escala? El artículo 78 detalla que, para multas de hasta 40.000 euros, la Administración tiene un plazo de prescripción de 1 año. ¿Vale? Si la sanción se eleva a la franja de entre 40.001 y 300.000 euros, el plazo se amplía a 2 años. Y para las multas masivas que superan los 300.000 euros, el margen de prescripción alcanza los 3 años. El mensaje subyacente ahí es clarísimo. Las grandes tecnológicas y las corporaciones que gestionan volúmenes masivos de datos tienen la espada de la investigación gubernamental colgando sobre sus cabezas durante muchísimo más tiempo. Exacto. No se libran tan fácil. Pero los atenuantes y agravantes que definen el importe final de la multa, que están recogidos en el artículo 76, son los que realmente dirigen el comportamiento de las empresas. Sí, porque el hecho de haber obtenido un beneficio económico directo por vender datos sin permiso o que la negligencia afecte a menores de edad, Que eso es gravísimo. disparan automáticamente la severidad del golpe financiero. Y en el otro extremo, imagino que habrá infracciones menores. Sí, en el extremo opuesto, el artículo 74 tipifica las infracciones leves. Suelen centrarse en la obstrucción o la falta de transparencia. Por ejemplo, Por ejemplo, ignorar deliberadamente la solicitud de un ciudadano para borrar su historial. Utilizar un lenguaje súper incomprensible en las políticas de privacidad. que eso lo hacen casi todos. Totalmente. O exigir el pago de un canon económico para facilitarle a un usuario su propia información personal. Esas prácticas inician el expediente sancionador. Pues toda esta estructura sancionadora parece implacable, ¿eh? O sea, meticulosamente diseñada para asegurar que el sector privado cumpla. Sí, hasta que lees la letra pequeña. Justo a eso iba, hasta que revisas el texto del artículo 77. El régimen exclusivo para las administraciones públicas, órganos constitucionales, ministerios, ayuntamientos, universidades. La ley estipula de forma explícita que si el Estado incumple sus propias normas de protección de datos, no recibe ninguna multa económica. Cero. Es muy llamativo, sí. El mecanismo estipulado para el sector público sustituye la sanción financiera por un apercibimiento. Un momento, vamos a ver. ¿Un apercibimiento? Es una asimetría que exige un escrutinio profundo por parte de la audiencia. O sea, si una clínica privada sufre una vulneración de seguridad y expone los correos de sus pacientes,
se enfrenta a una multa devastadora que, bueno, podría forzar su cierre. Sin duda. Pero si el sistema informático de una consejería de sanidad expone expedientes oncológicos completos por no haber actualizado sus servidores, la institución pública solo recibe un apercibimiento público, un comunicado oficial de la Agencia de Protección de Datos. ¿No es esto un doble estándar evidente? ¿Cómo se justifica legalmente una asimetría tan abismal entre lo público y lo privado? Te entiendo y suena fatal, pero la justificación reside en la estructura de financiación del Estado y en evitar una penalización recursiva. A ver, explícame eso. Piensa en esto. Si la Agencia de Protección de Datos, que es un organismo estatal, impusiera una multa de varios millones de euros a un ayuntamiento, el pago de esa sanción saldría obligatoriamente de los presupuestos municipales, Claro. es decir, del Fondo Común de los Impuestos Recaudados. La paradoja administrativa es que castigarías económicamente a los mismos ciudadanos que acaban de ser víctimas de la filtración de sus datos. Ostras. Estarías detrayendo fondos que estaban destinados a servicios públicos como limpieza o infraestructuras para pagar una multa al propio Estado. Claro, financieramente es literal un trasvase de fondos públicos de un bolsillo a otro que descapitaliza al infractor, pero sin compensar a la víctima en absoluto. Precisamente. Por eso, el derecho administrativo opta por la vía del daño reputacional y la responsabilidad individual. El famoso apercibimiento. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, y en la web de la Autoridad de Control, señalando a la institución defectuosa con nombres y apellidos. Y eso asusta a los políticos. Lo que de verdad tiene fuerza disuasoria es que habilita legalmente el inicio de actuaciones disciplinarias directas contra las autoridades, directivos o funcionarios responsables de esa negligencia. Permite sanciones personales en lugar de castigar al erario público. Vale, es un equilibrio complejo que intenta proteger el presupuesto social. Aunque la verdad, la explicación técnica sirve de poco consuelo para el dueño de esa pequeña empresa que asume el riesgo financiero total ante el más mínimo error burocrático. Comprensible. Pero el diseño del marco legal, con todas sus imperfecciones y asimetrías evidentes, refleja el esfuerzo agónico de la sociedad española por someter la evolución tecnológica a los principios del derecho fundamental. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? El recorrido que hemos trazado muestra el alcance casi inabarcable de ese esfuerzo. Hemos visto cómo la sociedad está intentando blindar su vida digital. Desde muchos frentes distintos. Sí, pasando de cómo se consolidaron los derechos laborales frente a la vigilancia digital, a la protección superagresiva de los menores, a la imposición de responsabilidades corporativas a los influencers, la equiparación técnica de los videojuegos con los casinos. Y la urgente mutación del Código Penal frente a los deepfakes. Exacto, una red normativa inmensa que trata de asegurar que los derechos que poseemos en el espacio físico no se diluyan, ¿no?, al cruzar la frontera de la pantalla. Es un resumen perfecto. Pues para cerrar, hay un cruce de conceptos entre las fuentes de hoy que plantea un escenario futuro inminente. A ver. Por un lado, hemos hablado del testamento digital y el inmenso volumen de datos, audios, correos que dejamos atrás al fallecer. Sí, la huella digital póstuma. Y por otro, examinamos el desarrollo y el nuevo castigo penal para los deepfakes y la inteligencia artificial. Pues bien, la confluencia de estas dos realidades arroja una incógnita súper inquietante. Ya sé por dónde vas. ¿Qué ocurrirá cuando las corporaciones tecnológicas ofrezcan la creación de avatares interactivos hiperrealistas de personas recién fallecidas, alimentados precisamente por todo ese océano de información contenido en sus testamentos digitales? Si la tecnología permite emular la voz, los gestos y la personalidad de quien ya no está, ¿dónde se trazan los límites de la dignidad y el honor en el metaverso, cuando el titular de los datos ya no está aquí para dar su consentimiento genuino? Madre mía. Ese dilema sobre la propiedad de la identidad póstuma será, indiscutiblemente la próxima gran colisión entre la tecnología y el derecho en la década venidera. Pues dejamos esa reflexión final sobre la mesa. Una invitación entusiasta a mantener una postura crítica y observadora frente a la arquitectura oculta de cada plataforma que habitamos a diario y a seguir cuestionando las reglas de los espacios donde depositamos nuestra identidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las entrañas legales de nuestro mundo digital. Hasta la próxima. Hasta la próxima.